Comenzamos entonces con la segunda sesión de este foro de economía global y con ese tinte, como he dicho, más estructural. Un análisis de tendencias y de desafíos que enfrentamos en este campo, para el que contamos con el privilegio de la presencia de Bart van Ark, Martina Larkin, Belén Romana y Eric Cheney, a quienes queremos además comenzar agradeciendo que compartan sus conocimientos con todos nosotros. El profesor Van Ark es doctor en economía por la Universidad de Groningen. Inició su carrera en el National Institute of Economic and Social Research de Londres y más tarde se desempeñó como docente en la Universidad de Groningen y como economista jefe y director de Economía, Estrategia y Finanzas en The Conference Board en Nueva York. En 2020 fue nombrado director de The Productivity Institute, con sede en Manchester, en cuya universidad es profesor de su escuela de negocios. Es además miembro del Consejo Asesor del Círculo de Empresarios. Bienvenido. Licenciada en Finanzas por las Universidades de St. Gallen y Fordham, MBA por la ESCP Europe y Yale World Fellow, Martina Larkin comenzó su carrera en Nestlé Suiza o Lazard Company antes de incorporarse al World Economic Forum, donde fue directora del área Europa y Eurasia y miembro de su comité ejecutivo. Desde hace un año es consultora independiente, miembro del Consejo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, asesora de CITRE y del Parlamento Europeo, así como miembro del European Council on Foreign Relations y de Scale Up Europe. Es también miembro del Consejo Asesor del Círculo. Belén Romana es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y técnico comercial y economista del Estado. En el Ministerio de Economía fue directora general de Política Económica y directora general del Tesoro y Política Financiera. Fue después presidenta ejecutiva de la Sareb y secretaria general del Círculo de Empresarios. En la actualidad es consejera independiente del Banco de Santander, de Aviva, de SIX y del Grupo BME, así como miembro del Consejo Global de la Digital Future Society y, no menos importante, al menos para nosotros, es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino. Finalmente, el profesor Cheney comenzó su carrera en el Instituto Nacional de Estadística, Estudios Económicos de Francia, antes de unirse a Morgan Stanley, entidad en la que llegó a ser economista jefe para Europa. Posteriormente fue también economista jefe para asuntos globales de AXA y hace 4 años decidió poner en marcha su propia firma de consultoría y asumió además el cargo de asesor económico del Institut Montaigne. Ha sido profesor de matemáticas en las universidades Louis Pasteur de Estrasburgo y en Paris Tech. Es asesor de varias organizaciones, entre ellas del Círculo de Empresarios. Bien. Es un verdadero privilegio tenerles con nosotros. No me extiendo más y entramos en el debate. Hemos constatado en la anterior sesión que la crisis derivada de la pandemia ha dejado daños, heridas en nuestras economías que tardarán en cicatrizar y que en la recuperación actual puede haber también luces y sombras. Además, afrontamos una nueva fase en la economía mundial, una fase que tiene poco que ver con la que vivimos a la salida de la crisis financiera de 2008, tanto por sus características como también por la respuesta de política económica elegida, como se ha mencionado en la mesa anterior, o el entorno geopolítico que enfrentamos, como también hemos analizado anteriormente. Profundicemos ahora en las tendencias estructurales y desafíos que enfrentamos a largo plazo. Hemos pedido al profesor Van Ark que se centre en el aspecto de la productividad, a Martina Larkin que lo haga en el de la innovación y la tecnología, a Belén Romana que profundice en la lógica del compromiso empresarial con la sostenibilidad y el gobierno corporativo, y a Eric Cheney que analice las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el crecimiento. Bien, comencemos. Profesor Van Ark, ¿no? Me gustaría conocer su visión sobre la productividad en un momento en el que hemos visto cómo durante el periodo previo al logro de este momento dulce que estamos viviendo, en el que ya atisbamos la solución de los problemas creados por el COVID-19, hemos visto un crecimiento de la productividad basado en la digitalización. Pero no sabemos qué va a pasar después, qué efectos va a tener el proceso que vamos a vivir de profundización en la digitalización en la productividad. Nos interesaría conocer cuáles son las perspectivas sobre productividad. ¿Va a continuar habiendo brechas? ¿Por qué entre Estados Unidos, Europa, esos países que no sé si podemos seguir llamando emergentes, ¿no? ¿Cuáles son las buenas prácticas en materia de política económica para intentar mejorar la productividad? Especialmente dicho desde un país como España, en el que nuestra productividad generalmente es modesta, ¿no?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación y luego hay muchos primeros ahora mismo. Este es mi primer viaje internacional de negocios desde hace 18 meses, así que ha sido increíble hacer este viaje, cosas que consideramos muy normales hace 18 meses, así que aquí volvemos, así que de nuevo muchas gracias. Me gustaría hablar de la productividad y hablar de uno de los últimos comentarios que se ha hecho en la mesa redonda anterior, en el trabajo a distancia. Quiero utilizar 2 puntos de partida. En primer lugar, quiero creer que durante la pandemia la tecnología digital ha sido crucial para salir del paso. Yo creo que sin esta tecnología digital no podríamos haber hecho nada y, de hecho, el crecimiento de la productividad con estos ajustes no ha sido tan mala, no tan mala como el colapso que se ha habido en el PIB o desempleo. Así que eso es lo primero que quiero decir. El segundo punto de partida es que saliendo de esta pandemia hay una oportunidad para seguir utilizando la tecnología digital como una manera de impulsar la productividad. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque si no hacemos esto bien, me preocuparía que la tecnología digital sea una base para la desigualdad de nuestra sociedad y podríamos terminar con incluso menos compañías y negocios alrededor del mundo. Así que esos son los 2 puntos básicos que quiero mencionar. Vamos a hablar de las buenas noticias, de los pros que hemos mencionado. Durante la pandemia hemos visto un descenso tremendo en el PIB, un 11% del PIB, creo, casi la misma cantidad de empleados. La productividad se ha mantenido más o menos igual que antes. El cambio ha sido básicamente nulo. Y se ha pensado que se han cerrado los sectores menos eficientes en la economía, los servicios, hospitalidad, ocio. Pero sabemos de investigaciones que hemos visto y en las que yo he tomado parte, las compañías que se han transformado más de manera digital, las compañías que están mejor equipadas para esta crisis, las compañías que no empezaron este trayecto de transformación digital. Hemos visto, pues, que la investigación ha puesto a manifiesto, pues, que había algunas compañías afectadas por esto. Hay bastantes aspectos, factores que pueden explicar esto, pero yo creo que tendría que decir, cuando hablo de compañías que han invertido más en tecnología digital antes de la pandemia, compañías que han tenido una fuerza laboral más hábil y con mayor experiencia con ventas digitales y ventas y compras digitales en un entorno digital. Así que los distintos factores que se han explicado, que explican por qué esta ha sido la situación, por supuesto, cuando empezamos a trabajar desde casa, las compañías tenían muchos sistemas en marcha para que esto se pudiese hacer más rápido. La gente llegaba a casa, podían acceder a sus sistemas, trabajar más rápido con las habilidades y herramientas que necesitaban, podían moverse todavía más rápido a un modelo de ventas digitales casi completo en cuestión de meses y pudieron lidiar con algunos de los temas de resiliencia que estábamos teniendo en la economía, en las cadenas de suministros. Pero esto no ha sido solo en el mundo privado, sino en el mundo público. Los colegios y las universidades que no habían hecho tanto en el mundo digital han podido ayudar a los alumnos mucho mejor, y también en el sector servicios, que se ve muy afectado por esto. Hemos visto cambios en la tecnología digital, por ejemplo, pensemos la telemedicina, en el mundo médico. Pensemos en todas las cosas que no habrían tenido lugar si la pandemia no hubiese aparecido. La gente muchas veces me pregunta si creo que la pandemia, de hecho, esta aplicación va a permitir que la productividad crezca más rápido todavía. No quiero ser muy optimista, pero respondiendo a la pregunta, hemos adelantado las cosas un poco más. Hemos hecho las cosas un poco más rápido de lo que lo habríamos hecho y, por supuesto, esto es una victoria. Este es el aspecto positivo. Ahora la parte un poco más preocupante. Parece evidente que no todo el mundo, no todas las personas, no todos los trabajadores, no todas las compañías, no todos los sitios, si echamos un vistazo a los componentes regionales, no todo el mundo se ha visto beneficiado de la misma manera de este tremendo uso tecnológico. La desigualdad digital no es novedad, lo teníamos de antes de la crisis, pero lo más preocupante es que en los últimos 18 meses estas desigualdades, esta brecha tecnológica se ha marcado más todavía. Había gente que no podía trabajar a distancia y han tenido que volver. Hay gente que podía trabajar desde casa, pero no podía tener acceso a internet, o tenían espacios donde vivían que eran muy pequeños. Los alumnos normalmente no podían tener el equipo apropiado para poder seguir su educación online.
Y también los negocios pequeños. Y las grandes compañías no han visto un problema, pero los pequeños negocios pues se han visto más afectados por este paso a las ventas digitales. Han aprendido rápido, por supuesto, y es increíble la clase de cambios que se han hecho, pero gran parte de los cambios han sido tácticos, no estrategios. Así que la pregunta que hay que hacer es ¿qué parte de estos modelos digitales que se han introducido han llegado para quedarse después de la crisis? Nada de esto es nuevo, teníamos algo de esto antes de la crisis, pero yo creo que dentro de esta recuperación lo que nos preocupa es esta recuperación en forma de K. Tenemos una recuperación real, pero si le echamos un vistazo a esto, hay algunas compañías, algunas personas, algunas regiones que están en la parte superior de la K, y hay otras compañías, otros negocios que están en la parte inferior de la K, y por eso la brecha se ha marcado más y más y más. Así que yo creo que esto es lo que va a pasar. Así que puede que terminemos en la peor situación, en una situación peor que como empezamos. Y esto me lleva a mi segundo punto de partida, y es que tenemos que gestionar esta recuperación bien para poder evitar un aumento en la desigualdad. Así que deberíamos centrarnos en la productividad para esto, yo creo, pero me gustaría añadirle un objetivo a esto, que es la productividad inclusiva. Siempre que tenemos que tener cuidado cuando añadimos un adjetivo a un sustantivo. Todos hablamos del crecimiento verde, todos lo sabemos, o crecimiento sostenible, y pensamos, ¿qué quiere decir esto realmente? ¿Pero qué quiere decir la productividad inclusiva? Porque si lo definimos de una manera bastante cierta, es producir más con menos, pero una productividad inclusiva es hacer más, pero de una manera distinta, lo hacemos mejor, de una manera más inteligente, más eficiente, de manera que las ganancias en productividad van a alcanzar más gente, podremos involucrar a más gente en el proceso del crecimiento y les podremos hacer más productivos. Así que esto es interesante porque estamos viviendo en un periodo en el que, por una parte, tenemos una gran cantidad de gente que está desempleada, y España es un ejemplo espléndido. Hemos mencionado el ejemplo de los Estados Unidos, donde tenemos a 7 millones de personas que siguen estando desempleados, 7 millones de personas desempleadas más que antes de la crisis. Pero no estamos hablando solo en términos digitales, pero por ejemplo camioneros o personas que trabajan en almacenes. Así que estamos en una situación muy rara, en la que hay una fuerza laboral ahí fuera, pero al mismo tiempo no podemos incluirlas. Así que tenemos que hacer un par de cosas para poder reducir estas desigualdades, para atraer a más gente al mercado laboral y volvernos más productivos. Lo primero es incluir más habilidades digitales. Incluirles más fuera del empleo. Hacer que la gente sea más flexible, más productiva. Y las compañías pueden hacer mucho en esta situación porque pensamos que esto es el sistema educativo, que el gobierno tiene que hacer esto, pero las compañías pueden hacer muchísimo para poder cambiar el mundo, la formación laboral. Y aprender mientras trabajamos es muy importante, pero los directivos, los líderes tienen que tener esto en cuenta y tener mucho cuidado. Pero, por ejemplo, nuestros trabajadores pueden traer nuevas ideas y tenemos que saber que si añadimos más diversidad a nuestra compañía, incluyendo gente más joven, lidiando con la brecha de género y la brecha racial, vamos a tener un impacto positivo en nuestra productividad, teniendo en cuenta que se forme a los empleados. Pero todos estamos en la misma tormenta, pero si invertimos en habilidades, en las habilidades digitales de mis empleados, luego se irán a la competencia porque les ofrecen algo más, pero la competencia está en la misma situación. Así que esto es una serpiente que se muerde la cola. Si pensamos que la gente nos la van a quitar, pues al final no se hace nada. Así que tenemos que trabajar todos juntos porque al final esto nos va a permitir a todos aprovecharlo y vamos a poder, que es verdad que se va a ir gente buena en nuestra compañía, pero volver a gente mejor. Así que tenemos que tener en cuenta aquí las escuelas y los gobiernos pueden ser parte de la ecuación. Sí tenemos en cuenta el sistema educativo, con la formación profesional tenemos oportunidades para formar a la gente mejor, para ofrecerles cursos, y esto nos ofrecerá la oportunidad de mejorar sus habilidades. Y los gobiernos pueden jugar un papel, sobre todo cuando hablamos de gente a la que es más complicada alcanzar, la gente que tiene menos acceso a internet, que no tiene los recursos para invertir en su propia educación y demás. Así que, bueno, lo voy a dejar aquí, por supuesto. Necesitamos mejores
maneras de medir lo que es la productividad y qué es la productividad inclusiva. Pero eso es parte de mi trabajo con el Productivity Institute en Reino Unido, para poder medir cómo lo estamos haciendo ahora, contando lo que producen los negocios. Porque gran parte de lo que producimos tenemos dos medidas: contenido gratuito, que no se incluye en las estadísticas, e incluso cosas que se miden como la salud, no se mide como es debido. Por ejemplo, algunas de las mediciones de salud, la cantidad de personas encamadas, pues a lo mejor no es lo mejor. A lo mejor es mejor medir cuán rápido les desencamamos y vuelven a trabajar, o mejor todavía, cuánta gente no entra al sistema sanitario porque viven una vida más sana. Así que todavía tenemos mucho que hacer para poder mejorar estos baremos de productividad, y ahí es donde todos tenemos que... Todo lo que gestionamos es lo que hay. Así que, saliendo de la pandemia, yo creo que las opciones que tenemos es una recuperación para todo el mundo o una recuperación para algunos. Y yo creo que esto es una elección muy importante. La tecnología digital puede ayudarnos mucho para que sea una recuperación general, pero vamos a necesitar llevar a cabo mucho trabajo desde el punto de vista de política, el sistema educativo. Y estamos todos juntos durante la pandemia. Y seguimos juntos en esta recuperación, y yo creo que tenemos que preocuparnos. Así que tenemos que centrarnos en el aspecto positivo. El tema de la productividad. La verdad es que le hemos planteado a Martina precisamente que entre en un aspecto que ya ha mencionado en parte Bart, porque claro, realmente siempre que desde la incertidumbre sobre el futuro pensamos en cómo podemos enfrentarnos a los desafíos que tenemos delante, siempre pensamos en que el camino es la incorporación de tecnología, la innovación, la incorporación de conocimiento, ¿no? Entonces, estos aspectos son determinantes para el futuro y para el progreso, pero realmente estamos en un momento en el que quizás es necesario plantear estrategias diferentes para asaltar estos objetivos que nos planteamos, ¿no? De impulso a la innovación y a la tecnología. ¿Podría darnos su visión sobre ese triángulo empresa, educación, investigación? Porque siempre convergemos, cuando debatimos sobre estas cuestiones, en las cuestiones de educación en todos los niveles, y especialmente en el nivel superior, en cómo estrechar la colaboración entre universidades, centros tecnológicos, empresas, co-crear soluciones, todos estos conceptos que están sobre la mesa y que en esta etapa post-COVID debemos de enfrentar quizás con estrategias diferentes. Yes. Sí, así es. Por supuesto, la innovación desempeña un papel fundamental como impulsor y motor de productividad, y la tecnología puede mejorar la producción de servicios y bienes, pero creo que una de las preguntas clave es de qué tipo de innovación estamos hablando. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la inversión en I+D ha bajado, que va en contra de lo que podemos pensar, porque pensamos que, tal vez la tecnología debe basarse en I+D. Y hay una posible explicación para esto, y creo que esto es un elemento muy importante cuando hablamos de innovación y tecnología, y es que el tipo de investigación sí importa. La innovación puede ser grande o pequeño y no ocurre en vacío, sino que se basa en investigación básica. Y creo que aquí es muy importante comprender que hay una diferencia entre conocimiento aplicado, investigación aplicada y investigación básica. Y esta investigación básica es la fuente fundamental de muchos esfuerzos multiplicados. Por supuesto, la innovación nos da el producto final, pero la investigación o conocimiento básico es lo que proporciona la multitud de opciones que tenemos. La vacuna no fue desarrollada en un silo, sino que se basa en años y décadas de investigación básica. De la misma manera, los sistemas de GPS se basan en la teoría de la relatividad de Einstein. Es decir, esta idea de fomentar mucho más la investigación básica es fundamental.
tiene que haber más inversión en esto, y esto se ha visto reducido por tanto el sector privado como en el público, y sobre todo creo que para las empresas es muy difícil aprovechar los beneficios de esto porque, por supuesto, esta investigación, una vez realizada, puede estar en distintos contextos alrededor del mundo y distintos sectores. Por tanto, no queda muy evidente para las empresas cómo pueden interiorizar los beneficios de estas inversiones. Y ahí entra la política pública para fomentar esto más, para generar el entorno adecuado. Y también la investigación básica puede ser clave para el crecimiento verde o la tecnología verde. Bueno, vamos a hablar más de esto más adelante, pero tienen un papel fundamental cuando hablamos de la economía verde, la investigación básica. Creo que hace falta invertir más en esto. Quería decir un par de cosas también sobre el papel de las empresas y los esfuerzos de la Unión Europea, de China, de Estados Unidos. Cuando vemos los países más innovadores del mundo, los 5 principales están en Europa. Es decir, Europa debe estar haciendo algo bien, pero a la vez tiene un papel muy diferente que de Estados Unidos y China. Tiene que haber una estrategia para Europa donde podamos transformar esta innovación, esta investigación para las empresas que también generan valor y riqueza. Y ya sabéis que la Unión Europea tiene una nueva estrategia de innovación que quiere una Europa más soberana. ¿Cómo puede Europa seguir siendo la que establece las reglas cuando tiene que ver, por ejemplo, reconocimiento facial y muchas otras cosas? Alguien dijo que Estados Unidos ya ha perdido la carrera sobre el liderazgo de esto. Y entonces Europa la ha perdido aún más, pero todavía hay espacio para definir marcos de cómo operan estas tecnologías. Y cuando adoptamos estas nuevas tecnologías verdes, sobre todo nuevas tecnologías como adaptación al clima y el medio ambiente, esto desempeña un papel muy importante. A la hora de hablar de las empresas, evidentemente hemos visto un periodo de transformación inmensa y esto no ocurre con mucha frecuencia. Por supuesto, hay un aspecto muy especial de esta crisis en cuanto a la economía que afecta sobre todo al sector de servicios, que ha sido más afectado, como se ha mencionado, que el industrial, por ejemplo. Y mucha de esa transformación necesaria va a tener lugar a través de la innovación, pero también la digitalización, y esa digitalización hay que promoverla. Las empresas pueden hacer mucho más al respecto. Podemos ofrecer más valor, pero también cuál es el papel del sector privado en cuanto a la provisión de más investigación, pero también el aseguramiento y transformación del empleo. Y no es solo cómo generamos empleos, sino cómo estos empleos son buenos y están bien pagados y son significativos estos empleos. La innovación puede hacer mucho, pero el entorno empresarial tiene que basarse en estas políticas públicas, estas variables, y el sector empresarial tiene que estar invirtiendo más, que se han visto reducidos. Hemos visto las cifras de la inversión privada se han visto reducidas. Hace falta mucha más inversión del sector privado. Y luego, lo más importante también son los empleos. Hay que crear empleo. Hay muchas oportunidades nuevas en nuevos campos y nuevos dominios, pero estos empleos realmente tienen que ser más inclusivos. No sé si esa es la palabra correcta, pero bueno, utilizando los adjetivos que has usado tú, desde luego hace falta ser más flexibles en el futuro. Tienen que hablar con distintas personas de formas diferentes y esperemos que podamos también aprovechar nuevos desarrollos como una economía más verde y nuevas tecnologías, digitalización en esas áreas donde creemos que está el futuro y donde
queremos ver más crecimiento. Las palabras de Martina conectan precisamente con la siguiente cuestión, que es precisamente aterrizar sobre el trascendental papel que tienen las empresas en la sociedad. Otra de las tendencias que mencionábamos era precisamente, y que se ha acelerado además durante la crisis, era todo ese debate sobre el compromiso empresarial con la sostenibilidad en las dimensiones precisamente medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿no? El denominado marco ESG, ¿no? Nos gustaría, Belén, entrar en este tema de tu mano, ¿no? Los gobiernos, la ciudadanía, los inversores, los fondos ya elevan en la actualidad la presión en aras de un nuevo enfoque, algunos incluso de una nueva regulación en estos ámbitos, ¿no? ¿Podrías darnos tu opinión sobre el impacto que puede tener todo este movimiento, toda esta reacción, ¿no? Estos enfoques? ¿Son una oportunidad, un desafío? ¿Y cuáles serían las implicaciones desde el punto de vista del gobierno corporativo? Bueno, muchas gracias primero por invitarme. Es un placer volver a ver físicamente a mucha gente y volver a dos instituciones de las que me he sentido siempre muy cercana. Respecto a yo quería hablar de varias cosas, pensando en cómo estructurarlo. En primer lugar, el papel de la empresa, que está en una revisión muy profunda. En segundo lugar, el impacto de todos los temas de sostenibilidad sobre el mundo empresarial y otros temas que aparecen. Uno muy claramente es la complejidad. Otro es un cambio en los precios relativos del capital, o sea, un cambio en los flujos en los mercados financieros, un impacto en el gobierno de las empresas y un impacto en los modelos de negocio. Entonces, es un poco cómo he pensado estructurarlo de manera lógica. Respecto al papel de la empresa, todos sabemos que Friedman en el año 70 definió la empresa como un órgano que tiene que dedicarse exclusivamente a maximizar el bienestar o la riqueza de sus accionistas. Un órgano no muy sospechoso, que es el Círculo de Empresarios americano, en 2019, en agosto de 2019, hace una nueva definición del papel de la empresa. Y es una definición mucho más multifactorial, ¿no? Empieza a hablar de los no solo de los accionistas, sino de los clientes, del medio ambiente, por supuesto de los empleados, de la sociedad en su conjunto. De manera que el Círculo de Empresarios americano ya hace un par de años, casi 3, intenta una nueva definición del papel de la empresa. Este intento, además, lleva produciéndose un cierto tiempo. Por ejemplo, ya se hablaba del capitalismo del consumidor. ¿Y esto qué quiere decir? Que las empresas tienen que dedicarse a maximizar el bienestar de sus clientes. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad es esta, ¿no? Las empresas tienen que maximizar su papel positivo sobre el medio ambiente en un sentido amplio, no solo el medio ambiente físico, sino también el social y el de gobierno. En eso estamos ahora. O sea, estamos en una sociedad que claramente está preocupada por un fenómeno, que es el fenómeno yo diría, no solo del calentamiento global, sino del exceso, por ejemplo, de residuos. Claramente, los países desarrollados generamos un volumen de residuos que no puede replicarse en el resto del mundo sin llevar a un colapso total, y eso lo sabemos todos, ¿no? Los mares de plástico tienen que ver con la política de residuos de los países occidentales, bueno, básicamente occidentales, pero y que han generado, que mandábamos casi todo a China, y cuando China dijo ya no admito más, pues empezamos a pensar, bueno, pues tenemos que hacer algo al respecto. Luego, entonces, la sociedad, digamos que con un debate que sigue abierto, hay una especie de sentimiento general de aquí hay que empezar a hacer las cosas de otra manera. Y las empresas juegan un papel fundamental, como para casi todo, tengo que decir. Y eso es positivo para las empresas, en mi opinión. Entonces, ¿cómo va a afectar esto desde el punto de vista del marco? Pues va a afectar a la regulación, a la financiación, al gobierno de las empresas y a los modelos de negocio. Lo primero, estamos, y ha sido citado en varias ocasiones a lo largo de la tarde de hoy, uno de los graves problemas que tenemos cuando hablamos de sostenibilidad es
que no sabemos lo que es. ¿Y qué quiere decir que no sabemos lo que es? Que no hay una única medida aceptada universalmente. Entonces, tenemos que medir muchas cosas muy difíciles de medir y, además, cada uno está generando su propia forma de medir. Entonces, hay que medir la parte medioambiental, que es la que está relativamente más desarrollada, pero la parte social es muy complicada de medir. El impacto sobre la sociedad es muy complicado de medir. Luego, entonces, estamos en una multiplicidad de factores, muchos de ellos difíciles de medir y, además, sin una unicidad de criterio. Y donde hay una carrera, en mi opinión, geopolítica, de a ver cómo definimos esto, porque es lo mismo que cuando se definen la forma de medir los flujos financieros. A nadie se le ocurre que cada uno en su empresa va a medir los flujos financieros como le parece conveniente, tanto la cuenta de pérdidas y ganancias como el balance, ¿no? Sino que hay unas medidas generalmente aceptadas que permiten una cosa muy importante que se llama la comparación. Y que incluso cuando no es perfecta, US GAAP, tienes una manera de traducir esas medidas. Bueno, pues esto que está clarísimo y a nadie se le ocurriría decir, oye, dime tú, como da igual, cada uno que mida lo que le parezca conveniente, está muy claro desde el punto de vista de los flujos financieros. Vamos a tener que tener una manera de medir uniforme y comparable de los no financieros, con todas las implicaciones que tiene. Ahora mismo ha aparecido una auténtica maraña de instituciones que proponen formas de medición. Tienes la Comisión Europea con una taxonomía y una definición de Green Label. Tienes el World Economic Forum tratando de crear una serie de pautas homogéneas, ¿no? Pero tienes SASB, tienes el TCFD, o sea, hay una auténtica maraña de instituciones que están tratando de intervenir en esta batalla que, en mi opinión, es crucial. Si alguien sabe algo de contabilidad, sabe que una IFRS distinta te puede cambiar notablemente el aspecto financiero de una compañía. Pues esto va a ser lo mismo. Por eso creo que es geopolítico y por eso creo que Estados Unidos ha dicho, y China también ha dicho, yo también, voy a definirlo yo, según lo que a mí me interesa, ¿no? Segundo efecto, esto está teniendo ya efectos sobre los mercados financieros y, por tanto, sobre la estructura financiera de una compañía, desde cualquier punto de vista. Si miras equity, los asset managers están siendo muy activos en términos de yo hago paquetes de inversión ESG driven o ESG resilient. El mayor inversor del mundo, que se llama BlackRock, Larry Fink, ya ha dicho, lleva un par de años diciendo esto yo me lo tomo muy en serio y quiero que me digas que las empresas reporten sus efectos en términos de ESG. Segundo, que el Consejo defina una estrategia. Y tercero, saber a quién tengo que mirar si no se cumple. Carta a los inversores de la Refink de este año. Luego, desde el punto de vista de los emisores de equity, ya tienes a los inversores, a unos grandes inversores, los grandes inversores, diciendo esto es un elemento que voy a tener en cuenta, lo cual, obviamente, cambia el precio relativo. Pero no solo tienes el equity, también los mercados de renta fija. El mercado de renta fija que más ha crecido del mundo es el de los bonos verdes. Por ejemplo, la Unión Europea está financiando gran parte de los EU Generation Funds con emisiones de bonos verdes. Todos los países han dicho, donde hay que apuntarse, que yo me apunto. El mercado de renta fija también está siendo directamente afectado por estos criterios. Pero también la financiación bancaria. Por varias razones. Primero, los propios bancos están teniendo que explicar, el año que viene, el BCE, va a hacer un ejercicio de stress testing relacionado con el calentamiento climático. Este año, la PRA, que es la autoridad de solvencia del Reino Unido, está haciendo un stress test sobre las entidades financieras. No solo bancos, sino también aseguradoras. Luego, entonces, los propios bancos van a tener que contestar a la pregunta de ¿no es toda tu cadena de valor? ¿Cuál es el impacto en términos de ESG? No solo tu actividad pura, que como es un servicio pues muy contaminante no eres, sino tu cadena completa de valor, lo cual incluye, obviamente, el riesgo de crédito, lo cual incluye, por tanto, a aquellos que son financiados con financiación bancaria. De manera que, desde el punto de vista financiero, me da igual el tramo de financiación que mires, va a ser afectado, está siendo ya afectado por ESG. Desde el punto de vista del gobierno de las empresas,
Si hay algo que se ha disparado, yo no creo que tenga que ver con la pandemia, sino con las redes sociales, es el activismo político. El activismo político también está afectando a las empresas. Entonces voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, ExxonMobil perdió 2 sitios de consejo en manos de un hedge fund activista. Chevron, en su Junta General de Accionistas, sus accionistas, on spot, votaron a favor de una propuesta que no era del Consejo, sino de uno de los accionistas presentes para llevar a cabo una política de recorte de emisiones de carbono. El que está en una empresa, yo me imaginaba la escena y decir, o sea, sales de ahí y ¿qué haces? O sea, es realmente impactante, ¿no? Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, Shell ha sido objeto de una decisión de una corte holandesa. Shell había hecho una promesa de recorte de emisiones de carbono para el 2050. Hubo un activista que consideró que el 2050 era mucho tiempo, se lo llevó a un juez y el juez dijo, efectivamente, esto es mucho tiempo, 2030. Entonces, un juez holandés, una corte holandesa, le ha dicho a Shell, 2030. Luego, entonces, desde el punto de vista del gobierno de las empresas, esto va muy en serio. ¿Qué puede hacer una empresa? No sé cómo voy de tiempo. Un poco mal, pero... Fatal. Sí, pues entonces lo dejo para las preguntas. Os dejo con la intriga. ¿Qué pueden hacer las empresas? Es muy interesante, seguro que al final incluso podemos interactuar en la mesa y en respuesta, ¿no? Pues estoy seguro que Eric Cheney tiene mucho que opinar sobre los temas que precisamente estaba analizando Belén. Le hemos pedido que profundicen en la parte que afecta a aquello que estaba en el centro del debate público antes del COVID, que era la cuestión del cambio climático, ¿no? Y nos interesaría mucho conocer su opinión sobre qué tendencias se están produciendo en este campo. Martín hablaba de la Green Tech, siempre vemos a la tecnología como una potencial solución, todos estos elementos. Pero hay un elemento también que queríamos plantearle, ¿no? Y es precisamente cómo podemos lograr el equilibrio entre las restricciones a la actividad económica que exige la transición energética y la sostenibilidad del crecimiento económico, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está ese punto que puede darnos soluciones a ambos problemas? Bueno, muchas gracias, Eno. Muchas gracias por invitarme. Es un honor. Creo que me estás haciendo una pregunta bastante complicada, así que quizás deba alejar un poco. Me estás preguntando cuál es la estrategia óptima que tenemos para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el más relevante, por supuesto, el dióxido de carbono. Así que empezaré diciendo que lo estamos haciendo. Vamos a centrarnos en el aspecto positivo. A lo largo de los últimos 20 años, las emisiones de dióxido de carbono han descendido independientemente de cómo las midamos. Bien sea huella de carbono, emisiones nacionales por territorio, han estado reduciéndose en la mayoría de economías desarrolladas y Europa está todavía mejor que Estados Unidos. Así que, a lo largo de los últimos 20 años, hemos hecho muy buen trabajo, que no es suficiente, pero estamos avanzando por el buen camino. Ahora, la pregunta fundamental es, para acelerar la reducción de emisiones, ¿cómo podemos hacerlo con el mínimo coste posible? ¿Cómo podemos hacerlo? El sexto informe de la IPCC, que los informes anteriores estaban en lo cierto. Y los informes nos dicen que si queremos de verdad evitar que conseguir que la temperatura solo aumente 2 grados, ni siquiera estoy diciendo 1,5, tenemos que conseguir un cero neto para 2050. Esto es la ciencia, así que si no lo conseguimos, las consecuencias serán terribles. Así que tenemos que ver cómo lo hacemos al mínimo coste posible. Así que hay una respuesta económica que vino de un economista estadounidense que dijo que lo que había que hacer era hacer un análisis de coste y beneficios para que los contaminantes pagasen el precio del daño que le estaban imponiendo a la comunidad. En el caso del dióxido de carbono es un poco complicado porque
el dióxido de carbono es una externalidad global negativa. No estás contaminando el río de tu vecino. Estás contaminando la atmósfera de todo el mundo. Así que hay que computar el daño que se está haciendo a futuro de una tonelada de dióxido de carbono que se emite ahora. Se ha llevado con mucho trabajo, sobre todo por parte de William Nordhaus, que ganó el Nobel por ello. Pero yo creo que se puede decir que hay muchísima incertidumbre con respecto a los posibles daños futuros del carbono. Así que esta solución, que es tener un precio del carbono en todo el mundo, primero en Brasil, luego en India, que otros países no quieren implementar este precio del carbono en la conferencia de París. Y en segundo lugar tenemos una contra, que es cómo se computan los daños. Así que la mejor solución es decir, de acuerdo, en lo que a nosotros nos incumbe, en Europa vamos a llegar a 0 para 2050. Y para asegurarnos de que lleguemos a 0, vamos a obligar a las compañías a comprar el derecho a emitir dióxido de carbono. Y la cuota de dióxido de carbono, estas cuotas se van a calcular para que caigan a 0 para 2050. Así que para 2050 debiéramos estar a 0 si todos los sectores se someten a este intercambio de derechos de emisión, que es el sistema de emisiones. De momento, este sistema solo se está incluyendo a los grandes productores energéticos y las grandes industrias que producen un montón de dióxido de carbono. Pero el plan de la Comisión Europea, que yo creo que es que en general la mayoría de países europeos han aceptado, se llama Fit for 55, que introducirá un segundo sistema para transportes y servicios inmobiliarios que cubrirán un 80% de la economía. Así que puede que no estemos al 100%, pero... Y esto parece una buena solución. Sabemos a dónde nos dirigimos y gracias a este sistema lo podemos hacer con el mínimo coste posible. Si cualquier compañía tiene un interés en emitir, bueno, de acuerdo. Si eres rentable, puedes comprar los derechos. Pero si otra compañía tiene una tecnología propietaria que les permite reducir sus emisiones, vende los derechos. Así que esta es lo mejor que se puede ofrecer en teoría, pero hay un problema y es que este sistema introduce una nueva incertidumbre. Así que hemos abandonado la incertidumbre de los daños a futuro, pero creado la nueva, que es el precio del carbono. Hace 2 años, una tonelada de dióxido de carbono eran menos de 20 euros. Ahora son 65. Y para las compañías que hacen esto, las inversiones a largo plazo, a lo largo de los próximos 10 o 20 años, esto es algo que supone un impedimento para tomar decisiones, así que es contraproducente tener tal volatilidad en el precio. Así que, ¿cuál es la solución para conseguir llegar a este compromiso? Yo creo que junto con el sistema de intercambio europeo, tener un precio base para el carbono que mandará un mensaje muy claro a las compañías, y es que hemos puesto un suelo. Y para tener un suelo necesitamos una autoridad que yo llamaría la Autoridad Europea de Carbono, compuesta por economistas, científicos, elegidos por un jurado internacional para que no haya ninguna duda sobre sus competencias. Así que si tenemos un suelo, entonces el sistema de transmisiones fluctuará, pero las compañías saben cuál será el precio mínimo de aquí a 10 o 20 años. Yo creo que esa es la mejor solución posible. Por supuesto, tenemos un tema a abordar, por supuesto, que son los consumidores. Incluso si las compañías tienen que comprar los derechos para emitir dióxido de carbono, el consumidor paga el precio. Esto está oculto. La gente no quiere pensar en esto. Tengamos o no un impuesto de carbono, o si las compañías pagan por el derecho a emitir, al final los consumidores pagan. Me he olvidado algo muy importante. De hecho, si tenemos un precio de carbono a través de
del sistema ETS para un 80% de la economía tiene que ser el mismo para los bienes de importación. Así que tiene que haber mecanismos de ajuste de carbono en las fronteras en lugar de imponer lo que llamamos el CBM. La gente no quiere llamarlo impuesto porque es una palabra con muchas connotaciones, pero esto es necesario para poder evitar tener distintos precios de carbono y para tener una situación equilibrada para todos los participantes. Así que, de acuerdo, los consumidores tienen que pagar, pero eso no les gusta. Cada vez que incrementamos los impuestos de carbono, tenemos a los chalecos amarillos, que es comprensible. Así que la solución es redistribuir los beneficios de los impuestos de carbono, de los beneficios de ETS, a la gente. Y yo creo que la única manera de hacer esto es el principio de subsidiariedad. Conseguimos mucho dinero que la Unión Europea recauda. El ETS yo creo que es más que la Unión Europea. De hecho, hay algunos países asociados a ello, pero vamos a simplificarlo. Tenemos los impuestos de carbono, devolvámoselo a la gente. Y las decisiones se tienen que tomar por los países, por sus votantes, por sus parlamentos nacionales. En mi opinión, pero es la opinión de un economista, lo inteligente sería centrarnos en la redistribución de los beneficios de carbono. Vamos a hablar de esto como el dividendo del carbono a la gente con menor renta, no a la gente que consume la energía, porque estamos tentados de evitar un levantamiento de los chalecos amarillos. Sí, tenéis que pagar, pero al mismo tiempo os damos dinero. Pero en ese caso, básicamente te deshaces del incentivo a utilizar productos reducidos de carbono o vehículos eléctricos. Así que se redistribuye los beneficios y que sean los países los que deciden cómo se redistribuye. Pero hay otro factor que creo que Martina ha subrayado muy bien, y también Bart. Si queremos llegar ahí, nos hace falta la tecnología. Y la tecnología será el resultado de, básicamente, investigación básica, investigación aplicada e inversión. Así que parte de los beneficios debieran utilizarse precisamente para financiar la investigación que necesitamos. Porque a día de hoy la gente no sabe qué tecnologías vamos a tener de aquí a 20 años para evitar emitir carbono. Puede que estas tecnologías vengan de investigación básica de descubrimientos de hace 10 años que nadie podría haberse imaginado, porque normalmente pensamos en marcos de 20, 30 años entre un descubrimiento básico y sus aplicaciones industriales. Así que parte debiera reasignarse a investigación e inversiones, pero eso no va a ser suficiente. Y eso es lo último que yo quiero decir. Tenemos que invertir mucho dinero para descarbonizar nuestra economía. Y no es solo para hacer el bien, sino para evitar catástrofes, porque Europa es grande, por supuesto, China es mucho más grande y Estados Unidos es más grande todavía, pero con un ajuste del impuesto de carbono, debido a que la Unión Europea es el mayor mercado para los exportadores, hay un incentivo muy elevado para que estos países sigan nuestro ejemplo. Y de hecho los chinos están empezando a diseñar su propio sistema de tasación de carbono. En Estados Unidos, tristemente, Joe Biden estaba a favor de un impuesto de carbono, pero tiene tanto miedo, puede que por los chalecos amarillos franceses o las dificultades de llegar a un acuerdo con el Congreso, que lo ha abandonado. Pero ignorando esto, si llegamos aquí tenemos que gastar dinero, y para gastar dinero necesitamos crecimiento. Y este es el momento en el que hay que contratar a Bart von Ark. ¿Cómo podemos aumentar la productividad? Si es inclusiva, mejor todavía, pero tenemos que aumentar la productividad, sí o sí, tenemos que trabajar más. Es así de sencillo, pero no es suficiente. También tenemos que aumentar nuestra productividad. Así que esto requiere todos los ingredientes necesarios para aumentar la productividad, incluyendo la educación científica, donde tristemente Europa está un poco atrasada comparado a los países asiáticos. Estados Unidos también está atrasado, pero tienen mucho potencial científico que de momento están consiguiendo gestionar esta falta de buena educación. Hace falta formación profesional, investigación básica
muchos aspectos de los que no voy a hablar, pero para encontrar una solución para este reto que estamos planteando necesitamos crecimiento. El decrecimiento es lo contrario a lo que necesitamos si queremos conseguir nuestros objetivos para luchar contra el cambio climático.